Ya sé. Jess, estamos en vivo. ¿Cómo estás? Feliz ¡Qué jueves 14 de emoción! mayo. Yo estoy feliz, 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 porque aparte, este es mi mes cumpleañero, ¿eh? Ah, Yo, claro, yo feliz. quiero felicitaciones públicas. Espero que toda la comunidad me felicite, aprovechando que estamos aquí en vivo. Muy bien, Jess. Pues yo te saludo con muchísimo gusto desde Costa Mesa, California. Andamos por acá. Ya te conté un poquito fuera del en vivo que tenemos por ahí un proyecto que después vamos a poder compartir, pero estamos acá de visita en Costa Mesa. Así que por aquí ya tenemos algunos primeros conectados y otros presenciales también escuchando el en vivo, pero quiero hacer check-in diciéndote que estoy muy contenta de hablar de este tema porque me he hecho amiga, fan, tengo una relación fabulosa con la incomodidad. Fíjate que yo igual, o sea, fíjate que yo hace todavía como el año pasado, hubo una racha que yo le decía a la gente, mi segundo nombre es incomodidad, o sea, la incómoda. Yo me autotitulaba de esa manera, porque claro, o sea, creo que para todo proceso de cambio, de transformación y de crecimiento personal y profesional, tienes que hacerte amiga de la incomodidad. 100%. ¿Cómo llegaste tú ahí a esa conclusión, Jess? Hoy fue a partir de muchísimos procesos. De hecho, que me gustaría hacer un paréntesis porque yo quisiera empezar también con una pregunta a la gente que se vaya conectando para ver qué representa para ustedes la incomodidad. O sea, ¿qué es para ustedes la incomodidad? Porque ahorita que tú me preguntas cómo yo llegué ahí, pues bueno, yo ya he compartido que llevo 4 años atravesando un proceso de cambio profesional muy importante y personal también, ¿no? Y que eso me llevó a desarrollar la escalera de la autorrealización, que es un modelo que te acompaña en este proceso. Y bueno, a partir de este proceso, de este modelo, de este recorrido con la escalera, fue que yo pude ser más consciente y estar más presente de cada situación y cada etapa que estaba atravesando en mi propio proceso de cambio. Entonces, ahí fue, y tengo como algo muy que me regresa como una situación, una experiencia muy puntual que tuve. Me encanta todo el tema de la espiritualidad y de ir a retiros y todo eso. Y fui a una vez a un temazcal y voy a este temazcal. Era la segunda, tercera vez que iba y yo estaba dentro del temazcal que dura 3 horas, ¿no? O sea, en vapor. Estás como Y en un ratito, ¿no? claro, como en un horno. Y entonces yo ahí, pues de repente se te empieza a ir el aire. Y para mí eso fue muy representativo porque yo empecé a respirar, empecé a respirar. Ujú. En ese momento entendí que que así funciona también la vida. Tú puedes tener el dominio, que es una palabra que ya utilizamos anteriormente en los lives, de cómo tú quieres habitar la incomodidad. Y entonces yo me acuerdo que yo estaba ahí dentro y llega un momento que dices, ya me quiero salir de aquí, Ya no pero estar aquí. Ujú. estoy eligiendo aquí y algo me va a enseñar. Y entonces empecé a hacer ese proceso y lo llevé a mi vida y a cualquier área de mi vida, ¿no? Profesional, personal. Y así es como empecé a enemistarme con la incomodidad y entender que sí se puede caminar con ella desde un lugar mucho más consciente y mucho más ligero, o no ligero, sino como más llevadero. Hola Moni, ¿cómo estás? Buenos días. Bienvenida, Moni, como siempre. Fíjate que quiero regresarme unos pasitos para poder abordar también cómo yo empiezo a abrazar la incomodidad.
primero un poco de contexto con el tema de la zona cómoda es obviamente todo lo contrario a la incomodidad, pero la zona cómoda, que ya lo he platicado en otros lives, es ese lugar donde es un día de invierno que estamos a 3 grados de temperatura centígrados y tú estás en tu cama calientito a las 5 de la mañana o 4 de la mañana que te levantas si vas a ir a trabajar, si eres empleado en una empresa o eres de los que empieza a trabajar en su negocio muy temprano y te levantas y cuando te quitas la sábana de encima o la cobija de encima o todo lo que encima y bajas el piecito y dices, ay no, sientes el golpe de frío. Y en ese momento tu zona cómoda, esa es la incomodidad, tu zona cómoda es, quiero quedarme aquí con un Totalmente. chocolate caliente y una concha. Quiero café con pan, ¿no? Como dicen por ahí el meme. Entonces, esa es la zona cómoda porque está rico, se siente bien, no tienes que hacer absolutamente nada. Y la zona de incomodidad es cuando sacas el piecito, te quitas la ropa para meterte a la regadera, aunque estés con agua caliente, aunque esté vaporizado, esa sensación de choque térmico, y yo lo llamo así la incomodidad, es un choque térmico, porque lo primero que va a hacer es activar tu cerebro reptiliano y tus emociones empiezan a brotar y empiezas a decir, es que no quiero estar aquí, es que por qué, me estoy enojando, me estoy frustrando, bla, bla, bla. Cuando empiezas a estar consciente y observar esas emociones, te felicito. Estás entrando a un camino espectacular, que si lo sabes aprovechar, te va a ayudar a construir ese autodominio y te va a permitir hacer sumamente adaptable y poder afrontar muchas cosas en tu vida. Es una herramienta que solamente se aprende viviéndola. Puedes leer, puedes entrar a un seminario, puedes tomar es más, incluso leer tesis de esto, pero la única manera de poder abrazar ese concepto y de construir esa habilidad de abrazar la incomodidad es viviéndola. Totalmente, totalmente. Y además también creo que, a ver, me gusta hacer esta distinción. La incomodidad se puede ver de dos formas, tanto la incomodidad que te hace crecer y la incomodidad que te indica donde no es ahí, donde te puede llevar a un lugar de traición, pero eso lo vamos a desarrollar más adelante en el live. Me encanta, me encanta. Y fíjate que cuando yo empecé a abrazar la incomodidad, una de las cosas que a mí me enseñó desde muy joven, es más, desde mi infancia, es el tema del deporte. Desde que yo tenía 5 años, empecé a nadar. Mi mamá en el kinder me metió a clases de natación y danza. Entonces, sí, de por sí soy chaparrita, mido unos 54. Ahora imagínate mi mini-mí. Era como un minion ahí en el kinder. Entonces, y literal era como un minion porque usaba un traje de baño amarillo. Entonces, la incomodidad, yo hoy estoy consciente de eso, pero yo crecí sabiendo incómodo, porque además Claro. era meterme a competencias a los 5 o 6 años. El deporte y el ejercicio para mí han sido escenarios que me han facilitado aprender a estar en incomodidad. Claro. Creo que la vida en sí misma es incómoda. Sobre Claro, todo cuando estás en un proceso y tienes este mindset de crecimiento. Inevitablemente la vida se va a volver incómoda. pero ¿sabes cuál es el problema, Jess? Que la vida es incómoda per se como tal, pero cuando no tienes esa conciencia, se vuelve una tortura. Cuando tienes esa conciencia, es mucho más sencillo porque dices, sí, me estoy sintiendo incómodo, pero tengo que ir adelante. Así ¿Cuál es. es el problema cuando no vemos con esta filosofía o desde este ángulo que la vida es incómoda? Y ojo, incomodidad no significa malo, para que no empecemos a Así poner es. etiquetas. El hecho de saber que la vida es incómoda
No necesariamente yo abrazo la incomodidad. Hay quien se la pasa quejándose todo el tiempo y se convierte en una persona tóxica, porque sí, la vida es incómoda para ti, para todos, y eso es parte de la hermosura de la vida. Pero hay quien decide hacer las cosas, tomar la incomodidad y decir, me está enseñando esto, me estoy preparando para esto, está valiendo la pena, que justo lo platicábamos antes del live, antes de entrar en vivo. Tú has estado trabajando en cosas muy padres, que has estado hiperestimulada, hiperproductiva, y de pronto la incomodidad de no me aviento mis 7 horas, 8 horas corridas de sueño. A ver, y la incomodidad de no poder en este momento sostener ciertos hábitos y Ajá, ciertas, o a lo mejor desarrollar ciertos planes que yo tengo, porque tengo que priorizar otras cosas. Y ahorita tú decías algo bien importante, o sea, la incomodidad no siempre es señal de que algo está mal. La ¿no? incomodidad también es una señal de que estás o atravesando un proceso de transición, de cambio De o de crecimiento. crecimiento, de expansión. Eso es incómodo, porque ahorita yo comentaba y les compartía lo del temazcal que fui, y para mí es como una manera muy gráfica o como muy visual de ver este proceso, ¿no? Pero si lo llevas al mundo profesional, tienes que despedirte. Es incómodo despedirte de una versión de ti misma que tú Claro, construiste en algún momento de, es que no soy suficiente, es que no soy capaz, es que no soy suficientemente buena, para ahora decir, a ver, ¿qué tengo? Y entonces me doy cuenta que sí, sí, y a lo mejor no estoy lista, pero entonces, ¿qué tengo que atravesar? ¿Cuál es ese puente que tengo que atravesar para ya estar, creerme capaz y creerme suficiente? y además vas a vivir un pequeño duelo, porque Claro, la por incomodidad supuesto. te va a afrontar con muchas cosas que a primera instancia no las ves. Es más, hablabas de un concepto que a mí me encanta, el tema de la expansión. Cuando tú te expandes, y por ahí me encanta Moni, y además del café con pan, 5 minutos más. Por Sí, sí, supuesto. sí, sí. Y coméntenos los que están conectados si hace sentido esto o conectan con esto. El tema de estar incómodos por esta expansión, este crecimiento, nos genera dolor. Es como en la adolescencia cuando vas creciendo, sobre todo lo experimentan más los hombres. Van creciendo y van desarrollando su cuerpo a nivel de estatura, y algunos empiezan a experimentar dolores musculares, empiezan a sentir rigidez en el cuerpo y es doloroso, y tú vas al médico y te dices es natural porque su cuerpo se está expandiendo, Ujú. está empezando a tomar estatura, y es normal que su cuerpo esté haciendo un proceso de transformación que implica dolor. Las mariposas, antes de llegar a ser mariposa, viven un proceso también eh, muy doloroso para poder llegar a ser mariposa, de transformar esta oruga, de desprenderse de su piel. Las víboras exactamente lo mismo. Las águilas Las, también, ¿no? las águilas se arrancan el pico y sin anestesia, señores. Y nosotros a veces estamos llorando ahí como Magdalena en las esquinas, lloriqueando por cosas que no queremos vivir, cuando la naturaleza decide arrancar partes de su cuerpo que les van a permitir seguir evolucionando. Así Nosotros es. nada más tenemos que enfrentar cosas. Y Y de creo, repente la gente sí, llora por esas cosas, y digo, lloramos en su momento por cosas como esas, pero sí me importa mucho poner como esta dimensión para darnos cuenta que el trabajo más duro, en el caso del ser humano, no es arrancarte una pierna, no es arrancarte un ojo, es arrancar cosas intangibles que existen y están alojadas en tu mente. Pero si los animales logran hacer eso, encerrarse, imagínate el águila. Bueno, ya hay procesos bien, digo, yo he visto videos donde el águila se pega, sangra
para poder, y sabe que ese proceso tan doloroso es necesario para la renovación. Pero imagínate, justo estás diciendo cosas bien importantes, porque al final del día, a lo que nosotros nos cuesta tanto trabajo transitar y este proceso incómodo para poder llegar a esa expansión, a esa nueva identidad, es revisar qué creencias tenemos que han construido nuestra propia identidad. Y ahorita, por ejemplo, que tú misma, bueno, yo ya te he compartido fuera de los lives, claro, yo en este momento me encuentro atravesando la incomodidad, pero lo vives muy diferente cuando lo haces en conciencia. ¿Por qué? Porque si yo quiero llegar a tal lugar o a tal nivel en mi carrera profesional, yo ya no puedo, no voy a llegar ahí como con una versión anterior. O sea, la versión anterior me trajo hasta aquí, pero si yo quiero subir de nivel, necesito soltar esta versión para poder seguirme construyendo y llegar acá. Y Absolutamente. entonces, a mí eso que me invitó a decir, a revisar qué es lo que estaba evitando hacer eh, para poder llegar a ese paso. Y empecé a darme cuenta de todas las historias que yo me estaba contando. No es que no soy suficiente, no es que todavía no estoy lista, no es que no soy capaz. A ver, para poder llegar a ese proceso de cambio, no no lo vas a lograr esperando sentirte lista o teniendo Claro que todo no. perfecto. No, y yo lo digo normalmente hablando de esto en tono muy sarcástico y digo, no te preocupes, tu cuerpo no te va a avisar, ni va a venir un ente, ni va a venir, te va a llegar un correo electrónico donde te diga, ya estás listo para poder enfrentar la incomodidad. No, O sea, nadie te va a decir eso. si estás esperando eso, no va a llegar. No, Ni no. tampoco, como tampoco te avisa cuando viene tu periodo menstrual, cuando tampoco te avisa cuando te van a salir las muelas del juicio, o sea, empieza el proceso y ya. Claro, a ver, o sea, y cuando yo inicié este proceso de cambio, de transición profesional, yo lo he dicho muchísimo en mis redes sociales con mi comunidad, lo he compartido demasiado. Yo me lancé sin un plan, sin ahorros, sin estabilidad económica, me lancé sin nada. Y yo estuve dispuesta a pagar el precio de lo que eso implicaba, aún y si fuera de alto riesgo. Claro, fíjate, hablando de este tema justamente, de los cambios profesionales, hace un par de días subí en mi cuenta de TikTok sobre qué debes de hacer los primeros 5 días después de ser despedido. Que vamos a hablar en otros lives que ya tenemos programados, vamos a hablar un poco que tiene que ver con en este tema. Pero subía un video y compartía algunos pasos, que no los voy a spoilear aquí, pero ese es un momento muy incómodo. Sí quiero profundizar y hacer doble clic en el proceso, porque cuando te despiden, la gran mayoría de las personas no, ni siquiera nos damos cuenta que nos van a despedir, hasta que te citan un viernes recursos humanos y llega con un sobre amarillo, o a veces le cambian de color, y la cita es viernes al final de tu jornada. O sea, cuando ya te citan a esa hora, ahí es donde dices, me van a despedir. Entonces, vives un proceso duro porque en el proceso estás, no sabes qué está pasando, no tienes idea de qué lo provocó, empiezas a preguntarte mil cosas, sacas el látigo y te das recio en la espalda y sales molesto y hay un montón de emociones que se presentan. Pero en cuanto cruzas el umbral con tus cositas, que espero que muchos ya no lo hagan así, pero todavía a mí me tocó en algún momento ver que el guardia de seguridad iba por ti como si fueras un delincuente para que no te llevaras la pluma, el lápiz o los post-its, y cruzas la puerta de la oficina donde ya no vas a regresar. Esa sensación de subirte a una nube como de Mario Bros y sentir como que no estás pisando tierra firme
y traes un montón de emociones en ese momento y sales y entonces la pregunta te puede agarrar en ambos casos que voy a compartir, va a ser un golpe duro, pero no es lo mismo que te pegue duro cuando tienes una administración financiera personal y tienes un fondo de protección, a que te pegue duro cuando no hiciste esa tarea. Así es. Ahora, muchos de los que probablemente van a escuchar, van a ver este live, quiero conectar contigo que estás pasando por este momento donde tenemos una crisis económica, donde el país en estos primeros casi 5 meses ha estado muy conservador en la inversión en diferentes negocios, donde las personas estamos siendo conservadoras con nuestro presupuesto de gasto para irnos de viaje, para irnos a cenar, para comprar cosas, porque ante esta incertidumbre y estos cambios tan rápidos que están sucediendo, nos queremos cuidar lo que tenemos. Entonces, si tú has sido despedido en este momento, te invito a que disfrutes el proceso que estás enfrentando y que encuentres las herramientas, que encuentres apoyo si no sabes por dónde empezar, para empezar a forjar este proceso de abrazar la incomodidad. Y No es que porque eso es un regalo, o sea, claro, o sea, no, a veces no lo pedimos y ya nos vamos a la parte metafísica. A veces nosotros creemos que es injusto, pero en el fondo a veces pedimos las cosas, nada más que no sabemos cómo pedirlas y cuando llegan, eh, no sabemos que así las pedimos. claro, y todo es un regalo, de verdad. A mí no me da pena compartir el proceso que yo he vivido, que no ha sido nada fácil. Si yo les hablo de incomodidad, o sea, les puedo hablar de muchísimas cosas incómodas que he atravesado, partiendo de lanzarme desde cero y justo, sobre todo, digo, yo nunca atravesé por un proceso de despido, pero, creo que sí también, lo que sí viví mucho cuando solté ese último trabajo, fue entrar en el ego, que creo que eso también te puede llegar a pasar cuando te despiden, en el ego de, pues sí, yo soy superbuena, y yo tengo todos estos años de experiencia, No y yo saben lo llevo que se pierden por dejarme ir. ajá, entonces, y caes en el ego, y entonces empiezas a alimentar todas esas creencias, todas esas ideas, y te empiezan a nublar y a poner una venda para que puedas ver el regalo que esa situación te está dando. Totalmente. Y el ego nos ayuda para muchas cosas, pero tenemos que Totalmente. aprender a gobernarlo porque podemos perder el piso y eso extiende el proceso de asimilación para abrazar la incomodidad. Si tú Así estás es. en el ego, y conozco casos que han tenido posiciones directivas en una empresa, salen de la empresa y les cuesta mucho trabajo volverse a recolocar en la misma posición. Y obviamente tienes que comer, necesitas pagar tu costo de vida. Y entonces acceden a bajarse un nivel para regresar a una gerencia, ¿no? O reincorporarse a trabajar en una gerencia. Y les cuesta tanto, tanto volver a hacer cosas que antes no hacían, porque algunas posiciones gerenciales no tienes un asistente, olvídate del café, un asistente que te ayude con gastos de viaje, con temas de talacha, y de pronto algunos me ha tocado ver que les pega mucho porque tienen que volver a arrastrar el lápiz y dicen, Claro. no estaba para esto, pero no pasa nada. O sea, no, no se te van a caer los dedos, no dejas de ser mejor ser humano, No, no pasa nada. Pero fíjate que es a mí claro, hablando, ¿no? a mí me pasó cuando recién renuncié, que, pues, de estar en esta oficina con este mobiliario increíble, a el la tecnología, todos los aparatos que teníamos, la inversión que había, ¿no? Para poder comprar todo este equipo. Y de repente mi realidad se vuelve otra. Y yo en un escritorio de 4x4 Sí, sí, sí. con mi laptop, o sea, y una silla súper incómoda. Y tienes que aceptar que es parte del proceso y empezar ahí es donde se vuelve, si tú tienes apertura
para recibir lo que ese proceso te está dando, la vida se vuelve muy interesante porque encuentras sabiduría y encuentras una manera muy diferente de relacionarte, no solo con la situación, sino contigo mismo y en cómo afrontas tu vida en todos los ámbitos, Total. profesional, personal, familiar, el que tú quieras. Y sabes que, gracias, Sí. gracias, Moni. Gracias, Moni. Gobiérnate, sí, es una palabra que uso mucho. Me encanta. Y sabes una cosa, Jess, hay algo que me gustaría mucho que nos llevemos todos el día de hoy, y yo me incluyo porque lo refuerzo cuando lo hablo. El siguiente nivel de abrazar la incomodidad es cuando tú mismo dices, necesito ponerme incómodo. Y lo haces, que es ese proceso como lo hace el águila de arrancarse el pico. Vas y te estampas contra la pared de manera hipotética, porque sabes que con eso vas a empezar a generar algo diferente. Empiezas a crecer, te expandes, tu marco de referencia crece, y entonces algo que pasa es que te empiezas a separar del promedio de las personas de las cuales te rodeas. Totalmente, totalmente. Y te puedes llegar a convertir, o sea, fíjense nada más qué cosa tan bonita, Uh-huh. cómo la incomodidad te puede llevar a un grado de evolución, de transformación y de crecimiento, que evidentemente hay cosas con las que ya no empatas. Y esto me refiero a entornos, personas, Trabajos, trabajos, cosas, así es. hábitos alimenticios, hábitos en tu vida, y los empiezas a dejar. Entonces, ¿cómo se traduce esto? Para ti, estás mucho más enfocado, entras en una etapa de flow, en un estado de flow, te sientes bien con lo que estás logrando. Pero la interpretación para aquellos que la incomodidad no es algo que consideran en su vida, empiezas a convertirte en alguien que empieza a caer mal. Y tú te sientes mal contigo mismo, porque ahí es donde se presenta la resistencia al cambio. Y Y estas entonces, personas empiezan a compararse con, ¿por qué lo está haciendo? Y estos comentarios los escucho de, qué hueva que tenga que hacer eso, qué hueva que te levantes tan temprano a hacer ejercicio, qué hueva que que te pierdas de comer todas las cosas tan deliciosas. Pues sí, pero cuando tengas 60 años y tengas las rodillas hechas pedazos porque no te cuidaste, porque no trabajaste tu masa muscular, ya veremos cómo entonces ibas a decir, ¿por qué no hice algo? ¿Por qué no me incomodé tantito? y algo que estabas ¿Cómo te diciendo ahorita también es el tema de muchas veces habitamos tanto la queja y pensamos que es, por ejemplo, yo lo he visto con clientes, ¿no? He tenido clientes que con negocios de más de 20 años activo, hasta más. He tenido clientes hasta de 70 años activos con su negocio. Y les cuesta demasiado trabajo ponerse incómodos para descubrir una nueva forma de adaptarse. El cambio es inevitable. La vida no va a dejar de cambiar. Es más, estamos en un momento ahorita crítico de cambios que yo de verdad hace días lo pensaba y dije, me disculparán las personas, pero yo realmente creo que no hay gente experta en nada hoy en día, porque la vida te está empujando. Todo lo que estamos viendo ahorita no tiene precedentes. O sea, es algo completamente nuevo que quien me diga que es que yo soy experto, perdóname, o sea, esto acaba de salir hace un mes, ¿sabes? Y ya, Claro. y ya cambió ayer, o sea, entonces es como, creo que tratar de quitarnos ideas que nos encasillan, no quiere decir que no tengas experiencia, ojo, pero Ajá. creo que es como tener esa humildad para reconocer que el cambio es inevitable y que atravesar ese cambio es incómodo, pero entre más tú tomes las riendas de esa incomodidad, se vuelve, te da una fuerza inexplicable. ¿Cómo podemos mostrarle a la gente para que tenga claro cómo se siente la incomodidad?
cómo se siente en el cuerpo y cómo se siente en tu mente. Yo creo que, bueno, a como yo lo he vivido, me he dado cuenta cuando estoy atravesando por procesos que requieren que me ponga incómoda, Ujú, empieza a aparecer resistencia en mi parte. ujú. Me empiezo a poner resistente de que no quiero hacer esto. O también algo que tiendo a hacer es como empieza a postergar. No, porque... Y entonces postergas no un mes, 2 años, 3 años, 4 años. Decisiones que sabes que tienes que tomar. Es así como con esas dos, pero ¿cómo lo has vivido tú? Ah, muy interesante. Mira, Claudia ya nos dejó un comentario aquí. Gracias, Claudia. ¿Verdad que sí? Es muy emocionante porque hay una curva de adaptación al cambio que les voy a compartir en la comunidad que tenemos en el chat de WhatsApp, que a mí me gusta mucho utilizar en los cursos que yo imparto de adaptación al cambio, porque esa curva es un mapita que te enseña muy bien por todas las etapas que vas a pasar, tanto cambios que tú decides hacer como aquellos que no estás pidiendo y te llegaron de repente. Yo cómo vivo la incomodidad, cómo me doy cuenta que estoy entrando en la incomodidad. De entrada, empiezo en mi cuerpo, yo tengo una conexión muy importante para aprender a leer, digo, para leer mi cuerpo, he aprendido a leer mi cuerpo. Entonces, cuando me siento incómoda, generalmente siento en la boca, el estómago, empiezo a sentir como una especie de vacío, como cuando tienes hambre, pero no suenan tus órganos pidiéndote comida. Entonces siento como una especie de hueco en el estómago y me doy cuenta que empiezo a sobrepensar. Bueno, de entrada yo pienso todo el tiempo, mi mente no para, pero empiezo a sobrepensar y sobrepensar y sobrepensar. También. Y las ganas de hacerlo no están siempre presentes. No. Entonces, antes procrastinaba bastante, tiene muchos años que he trabajado con eso. Y es algo bien curioso. Por ejemplo, cuando tengo que hacer alguna actividad de trabajo que sé que me va a demandar otras cosas, que no va a ser tan simple como otras, yo empiezo a sentir, y esta es mi reacción, de verdad, así como, ay, ok, Sí. vamos a, y entonces yo me digo a mí misma, vamos a darle, ¿no? Y Sí, entonces, claro. ¿qué hago? Utilizo elementos que sé que ya me funcionan y me pongo una velita aromática, me preparo un espresso en mi casa, me pongo mis pantuflitas cómodas, abro la persiana de mi oficina y me siento y empiezo a darle. Y algo que me sucede, si a alguien le pasa esto, también compartan en el chat, es que empieza mi mente a buscar distractores. Entonces ya Claro. me llegó un correo y lo abro. Entonces, como ya estoy muy consciente que ese es mi ciclo, o mi proceso de incomodidad, entonces cierro las ventanas y a veces sí me llego a distraer un par de minutos y yo digo, no. Otra de las cosas es que empiezo a sentir como esta necesidad de ponerme de pie con más frecuencia. Y entonces empiezo a utilizar la técnica Pomodoro, 25 minutos y me paro, 25 minutos enfocada y me paro. Entonces, de esta manera estoy gobernando mi mente para que se enfoque a trabajar full 25 minutos y me doy mis alicientes de, va, órale, 5 minutos me paro, me muevo, tal. Entonces, de esa manera estoy afrontando la incomodidad y siendo consciente de mi autodominio, porque es algo que yo requiero entregar, que lo debo de hacer. Y no la estoy pasando bien, pero estoy siendo consciente que lo estoy haciendo convencida, incluso teniendo elementos para poder afrontar esa incomodidad. Totalmente. Y cuando logras hacer eso, a donde quiera que vayas, en un viaje, en un país donde no hablas el idioma y más, y si no hablan inglés, o la única manera de comunicarte es en inglés porque el idioma es distinto, el tipo de comida, el tipo de cómo se maneja una ciudad en otro país, todo eso va a ser pan comido, porque, porque Ujú. aprendes a exponerte en situaciones donde no tienes el control. Claro,
Y aparte, el tú elegir y tú decidir ponerte incómoda es lo que te da esa fuerza para hacer frente Sí, a cualquier cosa que se te presente, porque al final del día, algo que yo tengo muy presente y que te lo pregunto a ti, Jackie, pero también se lo pregunto a la gente que está conectada, ¿cuál es el costo de evitar la incomodidad? Que entonces creo que es importantísimo observar eso, porque estábamos hablando de si esto me está haciendo que me estanque, si esto me está haciendo que haya resentimiento, porque muchas veces evitar la incomodidad, también podemos ya tener planes de que quiero hacer esto, pero empiezas a ver, la vida te va a mostrar personas o claro. situaciones que ya están llegando a donde tú quieres y dentro de ti vas a sentir resentimiento o envidia o pérdida de motivación o te vas a sentir en algún momento desconectado de ti mismo y Ujú. hasta en un burnout porque luego quieres hacer y a la hora de la hora es como no te está llevando a nada, pero porque lo estás haciendo desde un lugar que no es consciente y que desde un lugar que no estás atravesando esa incomodidad realmente, sino que estás en un loop que no Ujú. te está llevando a nada. Mira, yo creo que los costos a pagar es la frustración, es vivir limitada, es estar en la queja todo el tiempo, ser una persona tóxica. Y lo más duro es que te acostumbras a tener una vida mediocre. Así es, totalmente, totalmente. Quedarse Siempre. en la zona de confort. Ajá, Exacto. exactamente. Y como dice también Alex aquí, el costo de evitar la incomodidad presente es tener que vivir la frustración en el futuro. Y sabes que mucha gente, híjole, es que hay un tema de ontología mucho más profundo ahí. Cuando la gente vive en una frustración futura por no abrazar la incomodidad presente, es una reafirmación de creencias muy fuertes de no merecimiento, pero que disfrazamos desde la justificación de fulanito tuvo oportunidades, claro que le ayudaron, vino algo más, fulanita se encontró al marido que le resolvió la vida y a veces desconocemos historias bien interesantes. Hace muy poco me tocó dar un curso para una empresa que no voy a decir nombres, pero es una empresa que vende productos elaborados con aguacate mexicano. Mm. Y alguien me había referenciado a ese cliente y me dieron cambio de más, información que yo no pedí sobre la persona que es CEO. Cuando conozco a esta persona, cuando voy a impartir el curso y me cuenta su historia, me quedé tan sorprendida que dije, wow, cómo una situación como la de las que estamos hablando, adversa, que la vida te empuja de repente sin avisarte y te avienta al vacío sin paracaídas, sin colchoneta y sin un equipo de soporte, ni siquiera Superman que vaya a rescatarte por ahí, o Batman, eh, te avienta y tú vas así en caída libre y cómo aprendes a sacar tus alas o a construirte unas para no caerte y poder seguir avanzando. Entonces, cuando la gente decide vivir en una frustración futura por no abrazar la incomodidad presente, generalmente va a encontrar justificación sobre el resultado de los otros y va a demeritar el trabajo que las personas hacen por llegar ahí. Es que eso es lo fácil. Ajá. O sea, lo difícil es tomar la decisión en conciencia de ponerte Siempre. incómodo. Sí. ¿Qué ha cambiado en ti ahora que tú abrazas la incomodidad y dices, perfecto, oh, no lo quiero hacer, tengo flojera, le estoy sacando la vuelta, pero aún así lo haces? ¿En quién te has transformado, Jess?
abrazando la incomodidad? Me encanta la pregunta porque creo que me he transformado en una versión mucho más auténtica, mucho más real y mucho más alineada con quien yo realmente soy y no con quien yo creía que era. Y esa es una distinción bien importante, porque yo, ¿qué creía de mí antes? Yo creía que yo no era capaz, que yo no era suficiente, que yo no podía hacer X, Y, Z, pero entonces, cuando, eso es una ilusión, son cuentos, historias que yo me creé y que yo me creí, y sobre eso forjé mi identidad. Pero cuando atravesé este proceso de cambio, que eso no se acaba, lo vas a vivir toda tu vida, porque estás en constante evolución. Pero si en este momento yo estoy viendo una versión mucho más auténtica, más real y más alineada conmigo y con la vida que yo elijo y quiero tener, eh, por lo menos ya tengo más herramientas y ya más dirección, que cuando ya el camino se vuelva a poner incómodo, puede que de repente me desvíe tantito, pues ya sé cómo va a regresar más rápido. Yo creo que esa es la clave de la incomodidad, que cuando tú la tomas en conciencia y empiezas a avanzar por elección propia, aunque te desvíes, el regreso cada vez va a ser más rápido. Sí. Es así como yo Por lo he supuesto. visto. Y además, hablando de estos pequeños tropiezos donde te puedes desviar un poquito y regresas, eso es un nivel de autodominio increíble, porque estás consciente que te estás desviando un poco y decides regresar voluntariamente. Así es. Fíjate que en mi caso, la forma en cómo me he transformado es una versión de la cual me siento muy orgullosa, muy feliz, plena, de una sola pieza, muy clara, muy resuelta. Dejé la falsa humildad. Hoy no predico con la falsa humildad, pero también soy una persona muy sensata, muy clara de quién soy y de lo que soy capaz de lograr y me adueño de ello y que no me da pena y no reparo en decir lo buena que soy y de lo que soy capaz. Solamente que soy muy prudente y elijo dónde sí hacerlo, con quién hacerlo y dónde mi silencio será mi mejor manera de actuar. Porque no estamos preparados para escuchar a las personas No. en el autorreconocimiento y el decir, yo soy muy fregón por esto, porque en automático lo relacionamos con arrogancia. Y yo de verdad le pido a todos los que nos están escuchando que no pobreteen sus logros, porque hay un trabajo importante que hacemos de fondo como para que los pobretemos solamente para encajar o para no parecer arrogantes. Totalmente. Entonces, y me he transformado, no es que fuera una mala persona, un mal ser humano, pero en este proceso de ser, de trabajar en mi autodominio y de ser consciente, que esa palabra nos encanta a ti y a mí, también inminentemente te transformas como ser humano. Y es que te quitas máscaras. Yo creo que eso es el regalo más importante que te da el atravesar este proceso, y por eso yo desarrollé la escalera de la autorrealización, porque para mí este proceso de 4 niveles te permite, número 1, ver que si estás atravesando ese proceso de cambio o de crecimiento, de expansión, el que sea que estés atravesando en este momento, te invita también a ver la vida con más curiosidad. Y creo que entre más vamos creciendo, más trabajo nos cuesta ver la vida como un juego, porque creemos que ya sabemos todo. Y entonces, o sea, sí, dale, dale. Es que sabes una cosa, yo no sé en qué momento nos contamos la historia de que ser adultos es que tengamos que ser demasiado herméticos, demasiado Así acartonados, es. cuando la vida es tan bonita y te puedes divertir tanto. Es más, ayer Alex y yo fuimos a comprar para cenar y
dijimos, pues vamos a comprar en una tienda de autoservicios. Yo me dejo fluir cómo me siento, que estábamos en la caja pagando y estaba una canción que a mí me gusta y yo me puse a bailar y nos empezamos a reír y yo digo, es que esta soy yo y no me importa si los demás me ven y dicen qué ridícula o que digan, ay, qué pena, esta soy yo. O sea, lo que ves es lo que hay. Sería tanto como yo tratar de salir al mundo con el cabello lacio todos los días cuando este es mi cabello. Entonces, mi personalidad es así. Y cuando yo dejé de guardarla para poder jugar un rol o tener esa máscara, híjole, o sea, yo descansé. Mi Te espíritu vuelves, ahí, esa es la verdadera libertad, Jackie. totalmente. Y es delicioso Es porque delicioso. avanzas más rápido, porque no Sí. estás pendiente de, y si pensaron, me vale sombrilla lo que piensen. O qué hizo el otro. A mí este proceso, por ejemplo, yo tengo la fortuna de estar rodeada de mujeres que admiro muchísimo, pero que somos completamente diferentes y que la manera en la que vivimos nuestras vidas son muy distintas y nuestras metas e intereses son distintos en cierto nivel. Y un día platicando con una de ellas que estaba pasando por una decisión muy importante profesional, me pidió como un consejo, ¿no? O sea, ¿qué hago? Y estuvimos platicando y algo que me parece muy importante, mucha gente tiende a juzgar tus decisiones de vida y tus decisiones profesionales porque creen que hay una sola forma correcta de hacer las cosas. Pero cuando tú tienes total claridad de lo que tú quieres, de quién tú eres, y te permites a descubrirte en ese proceso, atravesando la incomodidad, puedes llegar a ese punto de decir, a mí no me importa esto, aunque sea importante para ti, para mí no lo es. Uh-huh. Y yo estoy bien con esto. Entonces, esa conversación que yo tuve con ella fue como muy liberadora para ella, porque se venía muy juzgada. Es que yo, o sea, me dicen que trabajo mucho y que tengo que un ritmo de vida que es reunión tras reunión tras reunión, pero a mí me gusta y a mí no me desgasta. Y le dije, excelente. Y entonces, ¿por qué lo dudas? O sea, ¿por qué lo cuestionas si para ti funciona? Para mí no, ¿eh? O sea, No, yo me tengo que levantar, tener mi mañana tranquila. Yo voy a atender reuniones hasta las 10 de la mañana o después. Porque yo y yo, por antes, ejemplo, yo soy, sí, claro, y yo puedo ser hiperproductiva desde las 6 de la mañana porque yo así me funciona. Y claro, yo dejé de pelearme con eso también, porque al final funcionamos de una manera distinta. Y aquí algo claro, muy importante es que no te desvirtúes porque escuches el ruido exterior. Es muy respetable lo que las personas piensen y cómo se sientan, pero aquí lo más importante, y voy a tomar el cómo publicamos este en vivo, abrazando la porque es hacia adentro, ajá, incomodidad. O sea, no te sientes hacia afuera incómodo, la incomodidad es adentro. Y cuando haces ese viaje, la verdad las cosas cambian. La gente no se da cuenta si estás incómoda o no, a menos que lo expreses. Porque puedes tú estar sonriendo, pero teniendo una incomodidad muy grande. totalmente. Muy bien, Jess. Sé que tienes una reunión en unos minutos, así que vamos a despedirnos en este en vivo. Gracias, Alex, Moni, Claudia, que estuvieron muy participativos. Gracias por acompañarnos como cada semana. ¿Y con qué haces checkout? Yo hago checkout con unas preguntas que tengo aquí apuntadas sobre el costo, retomando el costo de evitar la incomodidad. Así que les voy a compartir estas 3 preguntas. ¿Qué oportunidades has postergado por querer sentirte listo o lista? ¿Qué versión de ti estás tratando de proteger? Que muy probablemente sea una versión que ya no te va a servir para dar el siguiente nivel. ¿Y qué te está costando quedarte donde ya no quieres estar? Esas 3 preguntas, Jackie. ¿Tú con qué cierras? Yo hago checkout
Fíjate que no nos pusimos de acuerdo, pero también voy a cerrar con una recomendación de un libro que se llama Las tres preguntas de Jorge Bucay. Eh, Ah, muy Buenísimo. bueno. Y las Ujú. tres preguntas son, ¿quién soy? ¿A dónde voy? ¿Y con quién? Mira, se complementan. Totalmente. Si tienen oportunidad de leer ese libro, ha sido uno de los libros que a mí me ha nutrido muchísimo y que también te da mucha información para que elijas, no solamente hacer este viaje hacia adentro para reconectar con la persona que tú eres, con el ser humano que tú eres, y también tomar decisiones importantes dentro de esta incomodidad, el preguntarte hacia dónde quieres ir y a quién quieres llevar contigo. Y a quién quieres llevar Ujú. contigo puede tener muchos significados. Incluso el si quieres llevar contigo a la versión vieja de ti que no te funciona o quieres llevar a la versión mejorada y remasterizada de ti a ese viaje. Ya no hay más que agregar. Totalmente. O sea, de verdad atrévanse. Atrévanse a transitar este proceso con curiosidad. Explorar y decir, ¿cómo me siento en esta situación? Uh Voy -huh. a ver, como niño. Ajá. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Muy bien. Jackie, Jess, muchísimas gracias. gracias a ti. Encantada como cada jueves de tener estos en vivos. Gracias a todos los que se conectaron y todos los que van a ver este en vivo después ya grabado y alojado ahí en LinkedIn. Y también lo vamos a subir a mi canal de YouTube, que me pueden encontrar como Jackie de la Torre. Que tengan un maravilloso jueves y nos vemos. La próxima semana nos vamos a conectar en martes. Vamos a tener un en vivo en martes. Ya les contaremos, no se los vamos a spoilear, pero yo también me voy a conectar de un lugar muy particular, así que pues les mando un abrazo y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a todos, gracias Jackie, nos vemos. Bye. Bye bye.